Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a la primera clase de Ciencias Sociales con la profesora Lina Vargas. Sí, profesora, buenas noches. Muy buenas noches para todos. Bueno, Es un gran profesora, estamos placer. atentos aquí a la clase para iniciar de Ciencias Sociales. Todos estos temas pues vendrían siendo nuevos para nosotros, ya es la parte social de Colombia. Entonces, bueno, muchas gracias por participar en esta clase, profe, y bueno, esperemos que sea de provecho para todos. Claro que sí. Bueno, entonces iniciamos desde ya. Ya son las 7:04. ¿Listo? Sí, profe, sí, Entonces, claro que sí. Adelante. bueno, vamos a iniciar. Vamos con la primera. Dice, como argumento a favor del vegetarianismo, una persona afirma que consumir carne es nocivo para los humanos, porque el animal del cual se obtiene de esta sufre en el proceso y esto produce energías negativas que se transmiten al consumidor y perjudican su salud. Otra persona, igualmente a favor del vegetarismo, sostiene que el consumo de productos de origen animal es un acto amoral en la medida en que resulta del abuso e insensibilidad del ser humano ante los demás seres vivos. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la relación entre las opiniones presentan no es correcta? Tengamos en cuenta que dice que no es correcta, no la afirmativa, sino la negativa. Entonces, yo les voy a hacer una breve explicación. Aunque ambas posturas están a favor del vegetarismo, sus argumentos son distintos. La primera se basa en qué? En un supuesto daño del ser humano, que es la energía, negativas que afectan su salud. La segunda se basa en un argumento moral centrado en un bienestar y los derechos de los animales. Y la primera no habla de proteger a los animales por obligación moral, sino del efecto que el sufrimiento animal tendría sobre la salud humana. Por eso no es correcto decir que ambas argumentaciones la obligación de proteger a los animales. Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Cuál sería la no correcta? Perdón, porque es la negativa, no la positiva. Buenas, profe. Muy buenas Menos noches. mal menos mal que está en esa pregunta. La verdad es que no entiendo esa pregunta porque básicamente para mí todas las opciones son iguales, si le soy sincero. Pero hay que tener en cuenta es que nos dicen es que no es correcta, no es positiva, sino no. Por eso yo les digo que la primera se basa en un supuesto daño al ser humano, ¿cierto? El supuesto daño al ser humano que es las energías negativas que nos afectan nuestra salud. Y la segunda se basa en un argumento moral que va centrado en el bienestar y los derechos de los animales. ¿Por qué? Porque es que nosotros siempre pensamos de que o hay un derecho de los animales que no debe ser, digamos, entre comillas, matados para podernos dar un alimento a nosotros. Eso es prohibido, ¿sí? Entonces, ahí dice la que no es correcta, no la que sí, sino la que no es correcta. O sea, las dos son complementarias. La primera es la que no es correcta, porque es la que habla de algo totalmente empírico, que no tiene base en nada. La segunda, de repente, por la parte moral, sí podemos hablar de un maltrato que es real, pero la primera es la que no tiene como un sustento, pues solamente queda en el aire. Porque ambas promueven el vegetarismo cuando argumentan la obligación de proteger los animales. La que tú Bueno, dices es que falsa porque en una dice que le hace daño al humano y lo otro es porque le hace daño al animal. Un Entonces, supuesto. por eso hay que tener en cuenta que es la no correcta, no la sí, no la positiva, sino la negativa. ok, en ese caso tendré que ser la B. Porque ambos comentarios están en contra del comer animales,
pero una es porque dice que dañaría al humano y la otra es porque están dañando al animal. Y la B Exacto. es complementaria, pero no se complementan, simplemente ambas están en contra de comer animales, pero uno se enfoca en el daño del animal y otro se enfoca en el daño que le puede causar al humano. De proteger a los animales, sí. Ujú. Mm, Entonces es la B. Sería ese caso. Listo. Vamos con la segunda, ¿listo? La segunda dice, los habitantes de un barrio de clase media se oponen a que en este se construyan viviendas de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad de los habitantes actuales del barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. De los siguientes enunciados, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? A. Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de esa zona. B. Entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todas son adineradas precisamente gracias a sus actividades delictivas. C. Los delincuentes que habitan en la zona más pobre de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. La D. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades llevan a una persona en un momento de desesperación a cometer un delito. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los habitantes del barrio cometen una generalización indebida, ¿sí? Porque hay personas que en el barrio podrán robar, pero en muchos casos no roban en su mismo barrio, se van es para otros lados a robar. Y eso asume que como las zonas son pobres, son más inseguras, entonces las personas pobres son más propensas a delinquir, o sea, a robar, a quitar, a estafar. Entonces, la opción A es un argumento válido en contra porque muestra que la inseguridad de una zona no prueba que sus habitantes sean los delincuentes, sino que vienen de Mm, otros lados a qué? A cometer ese robo o esa delincuencia. Eso es lo que hay que tener muy en cuenta. Muchas veces vienen de otros lados a robar y a quitar en otro sector muy diferente de donde ellos viven. ¿Quién me quiere dar otra opinión diferente? Bueno, eso es verdad, pues, que por muy insegura que sea un lugar, puede que los delincuentes no sean del mismo lugar, sino que sean de otros sitios. Pero Sí, básicamente, si generalizando, yo diría que entre comillas todas las opciones o sea, de mi punto de vista, tienen un punto válido. Porque, por ejemplo, en la B, este, Nave dice que entre los todo, delincuentes nunca hay personas de escasos recursos. Hay que tener en cuenta que muchas veces el de más alta sociedad, el de más alta alcurnia, son los que más roban. sí, exacto, bueno, Y por ejemplo, siempre, y por general, dicen siempre, punto válido porque puede ser tanto pobre como gente con dinero. O sí, sea, claro. entre comillas puede ser un punto válido, no necesariamente es porque vive en un lugar pobre. En la Ujú. segunda, también se puede decir que tiene un punto válido porque si, por ejemplo, si se les da como que la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, probablemente puedan que dejen de violar la ley. Y la opción D también es válida.
porque cuando una persona está desesperada y está en extrema pobreza, puede cometer delitos. Sí, claro, según la circunstancia en la que se encuentra el ser humano, ¿sí? Porque lo que tú dices, Edgar, es verdad. Muchas veces hay personas de que por su falta de recursos, por su falta de oportunidades de empleo, llegan y cometen cosas que jamás ni en la mente de ellos podían creer que lo podían hacer. Entonces, hay circunstancias en las cuales hacen de que la persona lo pueda hacer, pero pues no sería debido, ¿no? Porque Ujú. siempre, pues uno trataría como de buscar otra solución más asequible a no llegar y cometer ese delito, digámoslo, esa infracción de quitarle las cosas a las otras personas que con mucho esfuerzo lo sudan para poderlas conseguir y venga otra persona a quitarle lo que más, lo que más han obtenido con mucho esfuerzo. Sí. Y hay veces culpamos, a veces los barrios son muy vulnerables y decimos, no, es que el vecino es ladrón, el vecino robó, el vecino eso, entonces tiene que ser él, seguro fue él el que nos quitó. Pero muchas Ujú. veces sí ha pasado que vienen de otros lados a quitar en las También es dos. cierto. Sí, bueno, yo voy a dar mi opinión. No, En este tranquilo. caso, yo, por ejemplo, leo la segunda, la B, y dice, entre los delincuentes nunca hay personas de escasos recursos, pues todos son adinerados precisamente gracias a su actividad delictiva. A mí me parece que eso es incorrecto, porque no todos los ladrones son ricos. O sea, Sí, sí, ellos sí, lo que cierto. quieren decir ahí es que, o sea, que ellos por robar, entonces ellos tienen dinero. Y eso es, para mí es falso, ¿ok? Sí, En es la cierto. opción C dice que los delincuentes que habitan en las zonas más pobres de la ciudad dejarían de violar la ley si contaran con mejores condiciones de vida. Fíjate que yo, No necesariamente es cierto, pero en algunos casos sí puede un ser verdad. delincuente cambie su manera de hacer las cosas, así viva en un estatus mejor, ¿ok? Porque las personas están acostumbradas a eso y yo diría que escasamente habrán personas que cambien cuando cambian de estatus social, ¿ok? Sí, sí. Para mí tampoco es viable o sea, ni la B ni la C, ¿ok? Entonces, dice otra, ya voy a admitir a alguien que está por fuera acá. Hay casos en que la pobreza y la falta de oportunidades lleva a una persona a momentos desesperados a cometer delitos. Pues ahí estaría yo como en duda, ¿sí? Porque sí, de verdad, como dice la profesora, en un momento de desespero podría ocurrir, ¿sí? Podría ocurrir, no es lo correcto, pero podría ocurrir, ¿ok? Entonces, bueno, yo les dejo ahí lo que yo veo en el análisis, ¿ok? Tengamos en cuenta bien la pregunta que dice, ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de esta clase media? Mira lo que dicen ahí los habitantes del barrio de la clase media. Se oponen a que en este se construyan viviendas de interés social. Afirman que las personas de escasos recursos económicos que se beneficiarían con estas viviendas representarían un peligro para la seguridad. O sea, según ellos, los más pobres son los más delincuentes. Según el texto ahí, lo que comenta ahí los habitantes de ese barrio. Que se beneficiarían con esta vivienda representaban un peligro para la seguridad de los habitantes actuales, o sea, para aquellos habitantes que ya conviven en ese barrio. Señalan que las zonas más pobres de la ciudad son también las más inseguras y argumentan que esto prueba que una persona de escasos recursos tiene una probabilidad más alta de ser un delincuente que una persona acomodada. Entonces,
Después de tener en cuenta esto, lo que dicen los habitantes de este barrio, la pregunta es la siguiente: ¿cuál contiene un argumento válido en contra de las afirmaciones de los habitantes del barrio de clase media? Quienes ejercen la delincuencia en una zona pobre de la ciudad pueden no ser habitantes de la zona, lo que hablamos ahorita, pueden venir de otros territorios a cometer los delitos en esa zona, y por eso señalan a las personas más vulnerables que viven en ese barrio. O sea, tú sabes que la gente muchas veces señala sin tener en cuenta que no, las cosas no son así como ellas parecen. Ese es el peor error de nosotros, porque juzgamos que porque le dicen que él es ladrón o porque cometió una vez una falta, entonces ya siempre vamos a señalarlo. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que es la afirmación? Yo diría que la opción A. Sí, si Porque hablamos es lo que más se estrictamente, ajusta a lo que están diciendo las personas de la clase media en cuanto a la construcción de las viviendas de interés social. De interés social, Como sí. dice Yanire, la vez no tiene ni pies ni cabeza de que una persona que porque tenga plata va a dejar de robar. El que tiene plata obteniéndola robando va a seguir queriendo más plata y va a seguir robando. Y Entonces yo nunca va a creo que estar es la opción contento, A. jamás va a estar contento. Eso sí, sí, es la... Bueno, Seguimos con la siguiente. La tercera dice: un padre de familia no está de acuerdo con la participación de profesores homosexuales en la educación de sus hijos. Al respecto, el rector del colegio argumenta: las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas, o sea, no discriminadas. Hay que tener en cuenta, y ese es el peor error que nosotros cometemos, me incluyo a veces, porque hay veces nosotros llegamos y señalamos a las demás personas por ser distintas o de otro género. Entonces, merecen ser amadas. Además, en todos los países hay población homosexual, en todos los países, eso sí es verdad. Y las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. Puede ser, esa puede ser, o la segunda es porque muchas veces el grupo de amigos o con las personas con las que se rodea también pueden influir para eso también. No solamente la parte biológica, sino también con las personas que te rodean. ¿Ves? Porque casos se han visto que personas que son normales nacieron bien como hombres como tal, pero de un momento a otro esto se van para el otro ambiente, digámoslo así. Bueno, yo creo que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. La pregunta es la siguiente: ¿cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un perjuicio cuestionable? Miren muy bien que es un perjuicio cuestionable. Esa es la pregunta que le está haciendo ahí, según el rector. A: en todos los países hay población homosexual. B: las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. C: las preferencias sexuales son el resultado de una compleja interacción de la biología con el medio ambiente. D: los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento en clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la verdad? La opción D. Es lo más lógico. Sí, donde dice, sí, es que ahí está sencillo. Dice que los homosexuales pueden enseñar siempre y cuando controlen su comportamiento de clase y no afecten la orientación sexual de los estudiantes. Inclusive, en el gremio nosotros como docentes hay muchísimos y son excelentes docentes. Y siempre tienen un respeto hacia el estudiante, con un fuerte cariño
de maestro a estudiante, pero con mucho respeto. Entonces, es esa. No sé los demás compañeros si estarán de acuerdo o Yo no. digo que acá cuando habla dice, ¿cuál de los siguientes enunciados del rector contiene un perjuicio cuestionable? Entonces, ¿qué no se cuestiona? Que en todos los países hay una población sexual, homosexual. Eso nadie lo cuestiona porque todo el mundo sabe que en todos los países hay población homosexual, ¿cierto? Las personas con inclinaciones homosexuales, como todas las personas, merecen ser amadas. También no hay cuestionamiento porque es real. Todas las personas merecen ser amadas. Las preferencias sexuales son el resultado de un complejo de interacción de la biología de la persona con el medio ambiente. Eso tampoco es cuestionable, ¿sí? Ahora, yo estoy de acuerdo con lo que dice Yanavis, que es la D, porque esto sí es cuestionable. Esto sí es cuestionable. O sea, que una persona homosexual se controle su comportamiento es como complicado, ¿ok? O sea, es difícil a veces para las personas que son homosexuales controlar esto. Entonces, esta sí es una opinión que puede ser cuestionable. Puede que tú estés de acuerdo en que esa persona sea un educador en una institución, como puede haber que muchas personas digan, no, yo no quiero que una persona homosexual sea el profesor de mi hijo. Por eso Sí, porque es lo que es nosotros, cuestionable. porque las otras opciones son afirmaciones descriptivas. Y están bien porque, o sea, están correctas, por decirlo de una forma. Sí, está bien, pero lo que sí puede cuestionar, puede tener diferencia de opiniones es esto. Es mi análisis, ¿ok? Sí. Listo. Entonces pasamos a la siguiente. ¿Quedó claro? Sí. Bueno. Dice, los siguientes magnicidios tuvieron incidencia en la historia política de Colombia durante el siglo XX. Primero fue el asesinato de Luis Carlos Galán. Segundo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El tercero, asesinato de Rafael Uribe Uribe. Y el cuarto, asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. ¿Cuál es el orden cronológico de estos hechos? A, 2, 3, 1 y 4. B, 3, 2, 1 y 4. C, 3, 1, 2 y 4. D, 4, 3, 2 y 1. Hay que tener en cuenta muy bien las fechas para poder responder esa pregunta. Entonces, dice, tenemos que tener en cuenta que Rafael Uribe fue en 1914, Jorge Eliezer Gaitán fue en 1948, Luis Carlos Galán fue en 1989 y Álvaro Gómez Hurtado fue en 1995. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Hay que tener en cuenta que colocaron el enumerador, los enumeradores para saber cuál sería. Tengamos bien en cuenta la pregunta que se hace. La verdad, claro, como eso es historia de Colombia, Sí, ahí se me dejó corchadísimo. sí. Yo pensaba Yo que le Rafael comentaba a Uribe la Uribe profesora hace era el ratito que remurió Yo creo que de fue los antiguos. es la opción A. La 2, Tenemos que 3, tener 1, el 4. orden cronológico, ¿sí? 2. El primero que mataron fue a Jorge Eliezer Gaitán. Ese fue el primero que desató el tema de la. Entonces, el primero, Es la opción A. la A o la B, porque es según el La orden B. cronológico. Tengan en cuenta, miren, observen bien la B.
porque dice tener en Sí, cuenta, sí, yo la vuelvo ve. y le repito, Rafael Uribe en Uribe, el 14, en 1914 fue Rafael Uribe, Jorge Eliezer Sí. Gaitán Gaitán en en el 48. 1948. Jorge Eliezer Gaitán fue en 1948. Y Luis Carlos Galán en En 1989. 1989 y 1995 Álvaro Gómez Hurtado. Sí. Entonces sería la B, que es el tercero, sería Luis Carlos, el primero sería Rafael Uribe, ¿sí? Sí. Luego sería Jorge Eliezer Jorge Gaitán. Eliezer. Y la tercera, Luis Carlos Galán. Y de último sería Álvaro Gómez Hurtado. Ah, sí, me confundí porque cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán fue cuando hubo el Bogotazo. Exacto, exacto. Entonces hay que tener en cuenta muy bien el orden cronológico para poder definir cuál era la verdadera. Porque hay que La tener B. en cuenta. Sí, es la B. Sí. Listo. ¿Listo? Bueno, Sí, profe, continuamos con la quinta. vamos con la quinta. Entonces la quinta dice, esa social y ciudadana. ¿Sabes? Dice, en Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas ilícitas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. Hay que tener en cuenta de que ahorita supuestamente es libre, ¿sí? Todo el mundo puede fumar, puede pasar delante del quien sea, llegar y fumar lo que a nosotros no nos agrada y tenemos que aguantar a un lado ese consumo. Y sí, no podemos decir nada porque supuestamente es libre y ya lo aprobaron en todos lados. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Dice, en contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de droga, así como para ellos consumidores que porten más de la dosis legalmente permitida. La pregunta es, ¿son similares las dos posiciones frente a la legalización de las drogas? A, no porque una está a favor de la legalización y la otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. B, sí porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. C, no porque un planeta que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. D, sí porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores de droga. Entonces, ¿cuál sería? Tenemos que tener en cuenta que ambas posiciones están en contra de la legalización, pero no son similares en enfoque. Una propone prevención, la otra propone represión. Tengamos en cuenta que prevención es mediante la educación y sensibilización sobre los riesgos del consumo. Y la represión es endurecimiento de las sanciones para productores, expendedores y ciertos consumidores. Entonces, ambas posiciones están en contra de la legalización, pero no son similares en su enfoque. O sea, ¿cuáles son? Sería la A y la B. Y la D están en contra. Porque aunque coinciden, se rechaza la legalización diferentes en la estrategia para enfrentar el problema, ¿no? Porque la C dice, no porque un planeta que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. Esa es la respuesta de la C.
Porque mire, dice, son similares las dos posiciones frente a la legalización de la droga. Es donde tenemos que tener en cuenta la vía de la represión y de la prevención del consumo. No sé quiénes están de acuerdo. Ustedes saben muy bien que el planeta que lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. Ujú. Así consiguen rechazar la legalización diferente de la estrategia para enfrentar el problema. O sea, siempre va a haber un pro y un contra. Entonces, ¿cuál es la respuesta, profe? Entonces, la C. No sé si los compañeros están de acuerdo o tienen otra opción. Ya, profe, que estaba tratando de leerla otra vez porque la verdad que es como era, me enredó la pregunta, pero estaba leyéndola No, otra vez desde el principio. tranquilo. Se debate sobre la posibilidad. ¿Te la leo nuevamente? Bueno, sí, profe, pues aunque estaba también tratando de leerla, pero no sé, como que cuando yo la leo como que me enredo más de la cuenta. No, es que hay personas que aprenden más así, escuchando, bueno, de audición, y otras interpretándolo y vocalizándolo. Entonces, dice, en Colombia se debate sobre la posibilidad de legalizar el tráfico y consumo de drogas ilícitas para contrarrestar los efectos económicos y sociales del narcotráfico. Algunos sectores sociales plantean que esta alternativa es indeseable y proponen, en cambio, fortalecer los procesos de sensibilización entre los consumidores sobre los riesgos de salud asociados al consumo de drogas. En contraste, otros sectores sociales proponen endurecer las penas para los productores y expendedores de drogas, así como para ellos consumidores que porten más de las dosis legalmente permitidas. La pregunta es la siguiente: ¿son similares las dos posiciones frente a la legalización de las drogas? A. No, porque una está a favor de la legalización y otra a favor del endurecimiento de las sanciones legales. B. Sí, porque ambas consideran que la regulación legal del consumo tiene un efecto directo sobre el narcotráfico. C. No, porque un planeta que la lucha contra el narcotráfico debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de la prevención del consumo. D. Sí, porque ambas están en contra de la legalización y se enfocan en la protección de los consumidores de drogas. Entonces, hay que aclarar muy bien que prevención, una propone que es prevención, que es mediante educación y sensibilización sobre los riesgos del consumo. O sea, darle charlas, hacer foros, cuál es el pro, cuál es la contra de consumir. La otra propone represión, endurecimiento y las sanciones para productores y expendedores y ciertos consumidores. O sea, que haya leyes que los reprendan a ellos porque expenden, porque consumen. Entonces, ¿cuál sería la opción correcta según ustedes? Listo, profe. Bueno, si le soy sincero, no entiendo. Pues bueno, esta parte que comprendo que todo lo que es parte de ciencia, humanidad y ciudadanía, pero siento que todas las preguntas son como que trampa. Siento que la matemática es más sencilla. Y así las van a encontrar. Créame que así las van a encontrar. O sea, tienen que interpretar, leer muy bien, porque muchas veces ellos les ponen cascarita a ustedes donde puede haber un no y pueden haber un sí. Si vieron que ahorita en la siguiente, si fue en la siguiente que decía el no,
y muchas veces uno se va, no, es que no lee uno muy bien, no interpreta muy bien y dice lo positivo. Y ahí hablaba, era cuál era la negativa. Entonces deben de tener muy en cuenta eso porque la verdad, ahí le ponen cascarita. En eso, en la Frágife siempre ha sido así. Bueno, si es por esta pregunta, una de que si son similares, pues no son similares. Una dice que, bueno, endurecer las medidas en contra de lo que producen las drogas, y la otra es como más de charlas, Ujú. pero represión suena como que una palabra fea, porque no es como que represión, simplemente está haciendo algo ilegal y le van a poner más fuerte la pena, O sea, pero es como de reprender, ¿sí? sí, sí, como que el castigo va a ser más severo, pero represión suena como que si estuvieran haciendo algo bien y lo estuvieran reprimiendo, pero suena raro. Sí, se escucha Pero, feo. pero en tal caso sería la C, La 6, porque ujú, porque es un planeta que lucha contra el narcotráfico y debe ser por la vía de la represión y la otra por la vía de prevención del consumo. O sea, las dos hay que ujú. tenerlas en cuenta para poder. ¿Listo? Sí, exacto, Bueno, son pasamos a la diferentes por ese mismo motivo. siguiente. Ujú. La siguiente, la 6. Dice, la Asamblea de Propietarios de un edificio de la ciudad estudia la posibilidad de ampliar el horario para las reuniones privadas que se realizan en el salón comunal. Los propietarios de los pisos altos están de acuerdo en que se amplíe el horario hasta la 1 de la mañana y mencionan que es la hora ideal para finalizar las reuniones. Eso sucede mucho en los conjuntos, ¿sí? En los conjuntos cerrados. Dice, los propietarios del primer piso, lugar donde se encuentra el salón comunal, están en desacuerdo con el horario, ya que son ellos quienes se afectan por el ruido ocasionado por este tipo de reuniones a avanzadas horas de la noche. Después de que los propietarios exponen sus intereses, se realiza una votación y se decide que se ampliaría el uso del salón hasta medianoche. La pregunta es la siguiente. ¿Esta solución se ajusta a los intereses de todos los vecinos? A. No, porque los habitantes de los pisos más altos no pueden aprovechar las fiestas que se hagan en el salón comunal. B. Sí, porque debido a que la propuesta se aprobó, todos los vecinos están llamados a tener los mismos intereses. C. No, porque el ruido de las fiestas afecta más a los propietarios del primer piso cercanos al salón comunal. D. Sí, porque todos los propietarios tuvieron derecho a exponer sus ideas y a votar según sus intereses. Entonces, ¿cuál sería? Tenemos que tener en cuenta que aunque la decisión fue tomada por votación, la solución no satisface por igual los intereses de todos, que los No, propietarios del primer piso siguen siendo los más afectados, ¿cierto? exacto. Por el ruido, incluso el horario se reduce a la medianoche. Por eso la medida no se ajusta completamente a los intereses de todos los vecinos. Entonces, En ¿cuál tal caso, sería? una medida de solución sería como que insonorizar ese salón, pero en Ujú. realidad la solución no se ajusta, sería la C, porque los del primer piso siguen siendo los más afectados. Los más Mm, afectados, sí. Sí, esa sí fue más sencilla. No hubo Sí, preguntas trampa. entonces sería que la C, ¿no? Ujú, sí, la pregunta C, la opción C. Entonces sería la C, Sí, sí, la C. Es como la mejor. es la mejor opción, sí. Ujú. Bueno, vamos a la siguiente.
La siguiente dice, se ha generado un conflicto entre una empresa constructora y unas organizaciones ambientalistas en torno al del desarrollo de un proyecto de apartamentos sobre un humedal. Por un lado, los ambientalistas afirman que cualquier construcción pone en riesgo todo el ecosistema del humedal. La constructora, por su parte, argumenta que la humedad no se afectará y que, por el contrario, el proyecto busca integrar el medio ambiente a sus zonas comunes. Para resolver el conflicto entre la constructora y los ambientalistas, se plantea que la constructora modifique sus planos para reducir el impacto sobre el humedal y salvar así algunos animales y árboles. Vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se ajusta esta solución a los intereses de la constructora y de los ambientalistas? La solución beneficia a ambas partes, pues busca reducir gradualmente el daño ambiental y garantizar el negocio de la constructora. B. La solución beneficia solamente a una de las partes en detrimento del medio ambiente y del ecosistema del humedal. C. La solución beneficia a los ambientalistas, pues defienden sus intereses y perjudica el negocio de la constructora. D. La solución no beneficia a ninguna de las partes, porque el humedal será destruido y la constructora no podrá realizar su proyecto de construcción de apartamentos. Entonces, hay que tener en cuenta que la propuesta no elimina totalmente el proyecto como quieren los ambientalistas, ¿cierto? Ni permite la construcción sin cambios como plantea inicialmente la empresa. Ellos buscan ¿qué? Un punto ¿qué? Intermedio. Ellos buscan un punto intermedio de reducir el impacto ambiental y al mismo tiempo permitir que la constructora desarrolle su proyecto. Entonces, ¿cuál sería la solución que concilia a las dos partes? La A. La A. Muy bien, Edgar, sí. Porque ahí que beneficia a las dos partes, a ambas partes. Listo. Entonces pasemos a la siguiente, sí. Dice, ¿cuál de los siguientes mecanismos puede ser usado para modificar la Constitución Política de Colombia? A, una consulta popular. B, un plebiscito. C, un referendo. D, un cabildo abierto. Entonces, hay que tener en cuenta que un referendo es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual el pueblo aprueba o rechaza una reforma constitucional. Ustedes casi de Colombia muy poco, porque en Colombia la Constitución puede ser modificada mediante acto legislativo, asamblea constituyente o referendo. O sea, deben de tener en cuenta primero la legalización y la participación del pueblo para poder ser modificada. Entonces, para ustedes, ¿cuál sería? La consulta popular, porque ahí el pueblo debe participar y verificar si está de acuerdo con la modificación de la Constitución de Colombia, porque los primeros sea afectados o beneficiados va a ser el pueblo, no el gobierno. Pero hay que tener en cuenta que el referendo sí puede ser modificada con el referendo, porque hay que tener en cuenta que es el acto legislativo, la asamblea, o sea, son los tres que van de la mano.
mientras que la consulta popular y el plebiscito y el cabildo abierto son mecanismos de participación, pero no sirve para modificar la Constitución. Un Ah, referéndum. listo, ya entendí. Sí, entonces Sí, sería el referéndum. referéndum, muy bien. Dice la siguiente. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sostiene que América Latina es la región más urbanizada del mundo. Aunque estos aumentan las oportunidades laborales y mejoran las condiciones de vida de muchas personas, su costo económico, social y ambiental es demasiado alto, ya que han proliferado y seguirán aumentando barrios pobres y desiguales que expanden el casco urbano e invaden zonas rurales. Para atender este problema, el estudio Planeta 3 plantea tres propuestas. La primera es densificar las ciudades, así en lugar de expandirse hacia zonas rurales. Donde se producen los alimentos, se aumenta la vivienda vertical, o sea, edificios. La segunda solución es acelerar las reformas urbanas para legalizar los barrios de invasión, ofreciéndoles a quienes habitan allí acceso a servicios públicos y títulos de propiedad. La tercera alternativa es aumentar la oferta de transporte público, lo cual ayudaría a facilitar la movilidad desde la periferia hacia los centros urbanos. La pregunta es la siguiente: ¿qué tipo de relación se puede establecer entre las propuestas de solución al problema de la urbanización en América Latina? A. Complementariedad, pues todas las soluciones priorizan el desarrollo económico de los centros urbanos. B. Compatibilidad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la recuperación de las zonas de producción rural. C. Complementariedad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expansión urbana. D. Compatibilidad, pues todas las soluciones priorizan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes provenientes de las zonas urbanas. Entonces, hay que tener en cuenta, las tres propuestas no se excluyen entre sí, sino que pueden aplicarse conjuntamente. ¿Cuál es? Las tres que son la A, la B y la D. Porque desinficar evita la expansión hacia zonas rurales, ¿cierto? Desinficar, hay que tener en cuenta ese significado. Y legalizar barrios es la mejora de condiciones sociales y reduce desigualdad. Y mejorar transporte público facilita la movilidad y el acceso a oportunidades. Todas apuntan a reducir los impactos negativos, tanto como sociales, económicos y ambientales, del crecimiento urbano, por los que son complementarios. Entonces, la C es la complementariedad, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación de los costos sociales y económicos de la expresión humana. Entonces, no sé si estarán de acuerdo o qué otra opinión nos pueden sugerir. Yo pensaba en que era la A, porque La igual yo pensaba que era la A, pues, o sea, de un modo u otro siguen dándole prioridad al desarrollo económico. Pero si lo pone desde ese punto de vista, que sí que de un modo u otro cada uno como que contribuye en algo, sí tiene como que la A y la C, pero todas las Yo soluciones se enfocan en la permito. mitigación de los costos sociales. Yo creo que la Por- C,
porque habla de la complementariedad. La complementariedad. Dice, pues todas las soluciones se enfocan hacia la mitigación. Cuando hablan de mitigación, es posibles soluciones entre los intereses de ambas partes. Que es entre los costos sociales, o sea, todo lo que es la economía en la expansión urbana. Porque tienen que mitigar, es decir, como que ellos tienen que primero hacer el estudio del terreno, la cantidad de personas, familias, etcétera. A mí me parece que es la C. Es la C, sí. Listo. ¿Listo? Bueno, vamos a alcanzar a ver la siguiente. Dice, un presidente de Colombia está finalizando su periodo presidencial y debido a la alta popularidad de la que goza, decide proponer la inclusión de la reelección presidencial indefinida dentro de la Constitución. Para tal fin, quiere convocar un referéndum. El presidente puede hacer esto. A. Sí, porque los referendos permiten reformar la Constitución. B. No, porque la Constitución no pueda reformarla el Ejecutivo solo a través de una asamblea constituyente. C. Sí, porque el presidente puede modificar la Constitución por su cuenta sin acudir al Poder Legislativo. D. No, porque los referendos no permiten reformar la Constitución. La A, porque el referendo puede reformar la Constitución. Exacto, es que esa era, más que todo, iba como unida con la siguiente, ¿no vio? Con la siguiente pregunta que estábamos haciendo ahorita. Con la anterior, ya usted nos había dicho que el referéndum Sí, modifica la Constitución. y reforma mediante el lado legislativo y asamblea y constituyente. ¿Alcanzamos a ver la siguiente? ¿Sí? Sí, profe. Vamos por Sí, la profe. siguiente. Sí podemos. Listo. Vamos con la siguiente, dice. Un ciudadano se encontraba inconforme con el actual sistema de salud en Colombia y quería promover una reforma a la Ley 100 de 1993, Ley de Seguridad Social, para introducir mejoras en esta materia. Para ello presentó una propuesta ante el Congreso de la República a través de una iniciativa popular, a fin de modificar varios artículos de la mencionada ley. La siguiente pregunta: ¿es legalmente viable el procedimiento realizado por el ciudadano? A. No, porque la Constitución Política de Colombia establece que un ciudadano no tiene la facultad por sí solo para introducir propuestas de reforma a las leyes colombianas. B. Sí, porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere un ciudadano para proponer una iniciativa popular que reforme una ley. C. No, porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere el 5% del censo electoral para presentar una iniciativa popular que reforma una ley. D. Sí, porque la Constitución Política de Colombia establece que se requiere el 5% del apoyo de los congresistas para que la iniciativa popular se apruebe. Tenemos que tener en cuenta que en Colombia un ciudadano por sí solo no puede presentar directamente reformas a las leyes. Okay. La iniciativa que es popular, ¿cierto? Que esa sí existe. Pero para que sea válida debe estar respaldada por firmas equivalentes al 5% del censo electoral. Esto garantiza que la propuesta tenga un apoyo mínimo de la ciudadanía antes de ser estudiada por el Congreso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta?
En base a lo que acabo de explicar, sería la opción C. No se La puede opción B. aplicar porque se necesita al menos un 5% de apoyo del censo electoral para hacer una iniciativa para reformar la ley. Exacto. Oye, interesante la verdad. Sí, sí les ha gustado la clase Mm, de... Pues sí, hoy había vamos a que ver, aprender un sí. poquito de sociales. Profe, porque acá hay detalles que no Sí. conocemos, de verdad. Claro, Que ver con la sí, historia, tiene que ver con la Constitución de Colombia, todos esos detalles que son importantes sobre Colombia como tal y como país. Ya esto no es como el estudio académico que sí traemos mucho y nos basamos en eso porque la matemática, la ciencia, no cambia, ¿sí? Pero esto sí porque es nuevo para nosotros. sí, claro. No, y es entendible porque, por ejemplo, si ustedes me hablan algo de Venezuela, es lo que poquito he estudiado, pero ustedes que ya lo han vivido y han compartido, pues es más fácil ustedes de aprender, de darlo a conocer, mientras que para mí va a ser un poquito más difícil porque no lo he vivido. Claro, Entonces, ¿qué está pasando allá? pero créanme Bueno, que aquí en Bella, Colombia, de verdad que interesante, como dice Edgar, interesante ver todos estos detalles que también nos enseña, ¿sí? Porque tenemos muchos años aquí y es importante esos detalles, conocer esa parte de Colombia. inclusive ahorita el 8 de marzo son las elecciones de Cámara y Senado. Yo creo que ustedes los han escuchado y tienen libertad y pueden hacerlo. Pero pues hay que mirar y escuchar las propuestas en las cuales nos van a colocar esta gente, porque, bueno, Sí, chicos, de todas maneras, me alegra mucho que les haya gustado la clase. Cualquier pregunta, con mucho gusto, aquí estaré para escucharlos y darle respuesta. La próxima clase, ¿para qué día es? No he mirado. profe, tenemos clase para el día jueves, De la ¿sí? otra semana. Sí, porque nosotros tenemos clase de inglés el lunes 23, ¿cierto, chicos? Sí. Y entonces tenemos clase el jueves 26 y el 27, ojo, atentos todos, el 27 entrar en sus usuarios IFE, porque para esa fecha deben tener la institución educativa asignada donde van a presentar la prueba, ¿ok? Entonces, atentos todos a su usuario, cada uno de ustedes tiene un usuario, tiene una clave, entrar en las pruebas IFE. Yo igualito voy a estar atenta ahí de enviar el enlace para que ustedes puedan entrar a ese enlace y ahí meten usuario y clave y ahí revisan en qué instituto educativo van a presentar la prueba, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, quedamos así, quedamos pendientes por la clase, seguimos por el horario que tenemos colgado en el WhatsApp, ¿ok? En el grupo de WhatsApp. Si existe algún cambio, yo se los hago saber, ¿ok? Hasta el momento las clases continúan igual, ya la profesora Línea tiene establecida la próxima clase y tenemos otra siguiente con la profesora Lina de Ciencias Sociales. Esperamos que sean de provecho como la de hoy, de verdad. Gracias, profesora, Con mucho gusto. para nosotros es la parte de la historia de Colombia. Bueno, nos encanta aprender del país donde estamos viviendo en este momento. Muchísimas gracias a todos por asistir y bueno, nos vemos en la próxima clase, chicos. Bueno, Dios los bendiga. Feliz noche. Gracias. Hasta luego. Amén, igualmente. Muchas gracias. Hasta la próxima clase. Bueno, chicos. Feliz noche.